Seleccione las tablas que representan y en función de X. Para una revisión rápida, decimos que el dominio es un conjunto de todas las entradas o valores de X. El rango es el conjunto de todas las salidas o valores de Y. Y una función es una relación en la que cada entrada o valor X tiene exactamente una salida o un valor Y correspondiente. Al observar la primera tabla, observe que un dominio serían los elementos 4 y 8. El rango serían los elementos 2, 6 y 12. Centrándose en la entrada o el valor X de 8. Observe que el valor X de 8 tiene una salida de 6 y una salida de 12. Como la entrada de 8 o el valor X de 8 tienen dos salidas o dos valores Y correspondientes, cada entrada no tiene exactamente una salida y, por lo tanto, esta primera tabla no representa una función. Vamos a mostrar también el mapeo de esta relación. El dominio de la relación sería el conjunto con los elementos 4 y 8. El rango de la relación sería el conjunto con los elementos 2, 6 y 12. Y ahora vamos a mapear la relación. Para el par ordenado 4 y 2, dibujaríamos una flecha desde 4 en el dominio 2 hasta 2 en el rango. Para el par ordenado 8, 6. Dibujamos una flecha del 8 en el dominio 2 al 6 en el rango. Y para el par ordenado 8,12, dibujamos una flecha desde 8 en el dominio 2 hasta 12 en el rango. Observe, podemos ver fácilmente que el valor X o la entrada de 8 tienen dos salidas correspondientes, no exactamente una, por lo que la primera tabla no lo es. Una función. Al observar la segunda tabla, observe que no se repite ningún valor de X. El dominio serían los elementos 4, 8 y 13. Cada uno de los cuales tiene un valor Y correspondiente, output, lo que indica que esta tabla representa Y en función de X. También mapeemos la relación para mostrar su función. Para hacer esto, tendríamos que incluir el elemento de 13 en el dominio. Observe que el rango sigue siendo el elemento 2, 6 y 12. Para el par ordenado 4 y 2, dibujamos una flecha del 4 al 2. Para el par ordenado 8,6, dibujamos una flecha del 8 al 6. Y para el par ordenado 13 y 12, dibujamos una flecha del 13 al 12. Podemos ver fácilmente en el mapeo que cada entrada o valor X tiene exactamente una salida o el valor Y correspondiente, razón por la cual la segunda tabla es una función. Y por eso marcamos esta casilla. Al observar esta última tabla, a la hora de determinar si las tablas representan funciones, en realidad solo tenemos que centrarnos en la fila o columna que representa los valores o el dominio X. Si ninguno de los valores X es un dominio, los valores se repiten, entonces la tabla representará una función. Así, por ejemplo, observemos que el dominio es 4, 8 y 13. Ninguno de estos valores se repite en esta fila y, por lo tanto, cada entrada, o cada valor X, tiene exactamente una salida. 4 tiene la salida de 2, 8 tiene la salida de 6, 13 también tiene la salida de 6. De nuevo, cada entrada tiene exactamente una salida y, por lo tanto, esta tabla representa una función. Pero también mapeemos esto, función para hacerlo aún más claro. Para mapear la función, el dominio sigue siendo 4, 8 y 12, pero ahora el rango es solo de los elementos 2 y 6. Por lo tanto, eliminaremos el elemento 12 del rango. Para el par ordenado 4,2, dibujamos una flecha del 4 al 2. Para el par ordenado 8,6, dibujamos una flecha del 8 al 6. Y para el par ordenado 13,6, dibujamos una flecha del 13 al 6. Observe que cada entrada tiene exactamente una salida. Cada valor X tiene exactamente un valor Y correspondiente, por lo que la tabla representa una función. Tenga en cuenta que no importa que las entradas o los valores X de 8 y 13 comparten la misma salida o el valor Y correspondiente. Cada entrada tiene exactamente una salida y, por lo tanto, la tabla representa una función. Espero que hayas encontrado esto útil.